Entonces tuvieron que idear una nueva justificación. Encontrar una nueva justificación para el poder estadounidense se convirtió en una especie de broma. La necesidad de un nuevo enemigo. Tenemos que encontrar un nuevo enemigo. La gente decía repetidamente, solo medio en broma, que extrañaban la Guerra Fría. Pero solo era medio en broma, porque realmente extrañaban la Guerra Fría y querían recrearla. Obviamente, si buscas un enemigo, eventualmente encontrarás un enemigo. Hello everybody. This is Pascal from Neutrality Studies. Hola a todos, soy Pascal Lotas de Neutrality Studies y hoy tengo conmigo a un académico fantástico de la Universidad de Arizona. Estoy hablando con el profesor David Gibbs, un profesor de historia que ha escrito numerosos libros importantes que nos ayudan a entender los Estados Unidos contemporáneos. Entre ellos, Revolt of the Rich, How the Politics of the 1970s Widened America's Class Divide. Y el que queremos enfocar hoy en particular es First Do No Harm, Humanitarian Intervention and the Destruction of Yugoslavia. Primero, hablaremos sobre los neoconservadores y su eterno deseo de intervención humanitaria. Así que David, bienvenido. Gracias por invitarme a tu programa. Muchas gracias por tomarse el tiempo. Tuvo este maravilloso segmento hace un par de años en la Universidad de Oxford. Debatió con uno de los jefes de la estrategia de intervención en ese momento. Y hablaremos de eso en el segundo segmento en particular. Pero una de las cosas más importantes aquí es que tiene una imagen muy clara sobre esta línea de pensamiento en los Estados Unidos de la que hablamos a menudo también en este canal, que son los neocons. Este movimiento neoconservador y todo su, belicismo, diría en términos simples. ¿Podría contarnos un poco más sobre los neocons y de dónde vienen? El neoconservadurismo, como se le llamó, se ha convertido realmente en la ideología dominante del establecimiento de política exterior, primero en los Estados Unidos y ahora, claramente, también en Europa, casi hasta el punto de que no tiene rivales, al menos por el momento. La esencia del neoconservadurismo para la política exterior es una especie de militarismo extremo y dependencia de la fuerza militar, y una desvalorización o menosprecio de las negociaciones, y una cierta creencia de que la fuerza militar, suficiente fuerza militar, resolverá problemas, resolverá casi cualquier problema internacional importante. La necesidad de la fuerza militar es realmente más una cuestión de actitud, que los Estados Unidos son tan poderosos, la OTAN es tan poderosa, que solo se requiere una cuestión de voluntad y firmeza ideológica entre los responsables de la formulación de políticas para lograr objetivos. Ahora se está probando completamente en el Medio Oriente y de manera aún más dramática en Ucrania. Ahora, el origen. Debería detenerme y entrar en el origen de esta ideología. ¿O quieres hacerme una pregunta? No, por favor. Los orígenes. Una vez tuve una conversación con Michael Brenner en este canal, y él ya habló sobre los orígenes, pero me pregunto de dónde crees que proviene. Los orígenes claramente fueron en los años 70, y el contexto fue el fracaso estadounidense en Vietnam, y se llamó el síndrome de Vietnam. Específicamente, Estados Unidos estaba perdiendo la guerra en Vietnam, y en última instancia, perdió la guerra en Vietnam. Para una gran potencia, perder una guerra es extremadamente dañino y humillante, y causó un daño enorme a la credibilidad de Estados Unidos en todo el mundo. Quiero decir, ninguno de los aliados de Estados Unidos estaba dispuesto a apoyar a los Estados Unidos. Ni siquiera Gran Bretaña o Canadá estaban dispuestos a enviar fuerzas de combate a Vietnam. Australia lo hizo, y Corea también, así que hubo un par de excepciones. Pero en general, la guerra era extremadamente impopular en Europa. Hubo mucha más independencia, debo añadir, en Europa de la que hay hoy en día entre casi todas las potencias europeas. Sabes, hoy parece que las potencias europeas hacen lo que Estados Unidos les dice que hagan.
Eso no era así antes, durante la Guerra Fría, y Vietnam fue una demostración dramática de esto. Además, recuerdo en la universidad escuchar un discurso de Harold Wilson, quien había sido el ex primer ministro de Gran Bretaña. En su discurso, recuerdo que decía que en los años 60, el presidente Johnson le rogó que enviara solo un contingente británico simbólico para desfilar por Saigón y mostrar el apoyo simbólico británico a la guerra. Y él simplemente se negó rotundamente. Y eso reflejaba el hecho de que se estaba perdiendo la guerra. Y nadie quiere involucrarse en perder una guerra. Así que estaba eso. Ahora, a nivel nacional, el daño fue aún mayor, porque el establecimiento de política exterior, el ejército, la CIA, la presidencia y todos los grupos de expertos asociados, lo que llamamos el establecimiento de política exterior en Estados Unidos, habían sido masivamente desacreditados por la guerra de Vietnam, por la incompetencia de la guerra y todos los informes de brutalidad. Hubo el informe de la masacre de My Lai, donde las fuerzas estadounidenses masacraron a 500 personas, en su mayoría mujeres y niños, sin ninguna oposición en absoluto. Y luego estaban los papeles del Pentágono, la publicación de la historia del Pentágono, escrita en secreto por el propio Pentágono, que fue filtrada por un informante del Pentágono cuya conciencia le molestaba, Daniel Ellsberg. Recuerdo haber crecido admirándolo mucho. Filtró los papeles del Pentágono al New York Times. Parafraseando lo que el propio Ellsberg dijo, mostró que 4 presidentes estadounidenses, uno tras otro, desde Truman hasta Johnson, me brain y mentó y miste. Esa es la frase que usó. Mintió y mintió y mintió. Y todo esto hizo mucho daño a la capacidad de Estados Unidos para proyectar poder en el extranjero. Hubo una disminución en el gasto militar al nivel más bajo de la Guerra Fría. El Senado celebró audiencias sobre la Agencia Central de Inteligencia bajo el senador Frank Church, que fueron verdaderas audiencias investigativas que recibieron una enorme atención. Y ya sabes, revelaron todo tipo de cosas muy inquietantes sobre la CIA. Derrocamiento de gobiernos, guerras secretas, asesinatos, mentiras al público, espionaje ilegal a ciudadanos estadounidenses. Y ya sabes, todo esto significó que las principales instituciones de política exterior y seguridad interna, como el FBI, fueron desacreditadas. Todo esto debilitó la capacidad de Estados Unidos para actuar como una superpotencia y proyectar poder en el extranjero en el hemisferio sur. Los países del tercer mundo, como solíamos llamarlos, actuaban abiertamente de manera irrespetuosa y combativa hacia los Estados Unidos y también hacia las corporaciones estadounidenses, debo añadir. Y este era el contexto. El neoconservadurismo fue una reacción contra esto. Había toda una serie de intereses creados. Bueno, los neoconservadores, por el término neo, significaba que eran antiguos liberales. Algunos de ellos incluso tenían asociaciones izquierdistas en su juventud. Un número de ellos provenía de antecedentes trotskistas durante la década de 1930 y estaban muy perturbados por la falta de respeto hacia las instituciones de política exterior. Estos eran principalmente académicos y escritores mayores, algunos de los principales escritores del país, de hecho, a menudo asociados con causas liberales en el pasado. Se movieron hacia la derecha. También se movieron hacia la derecha en la política interna, pero fue principalmente en la política exterior donde hicieron su contribución. Había un senador del estado de Washington, un demócrata llamado Henry Jackson, conocido como Scoop Jackson, y él era la figura principal en el Senado. Tenía un equipo a su cargo de figuras prominentes. Él mismo no era un intelectual, pero tenía intelectuales bajo su mando, neoconservadores que proporcionaron la base ideológica para el programa político que impulsó en el Senado con un efecto enorme. Y esto fue financiado en gran medida por el complejo militar industrial y también por grandes corporaciones, que veían el declive de la proyección de poder de Estados Unidos en el extranjero como una gran amenaza para sus intereses.
Y así, lanzaron una enorme campaña de influencia a través de una serie de grupos de presión destinados a cambiar no solo la política en una dirección más militarista, sino todo el clima de opinión y discusión. Es lo que yo llamo cabildeo profundo. No solo presionamos al gobierno, presionas todo y cambias el clima de opinión, y fue enormemente exitoso. Al final de la década, bajo la presidencia de Carter, hubo un cambio fundamental, alejándose de cosas como la distensión. Había una política de distensión para tener una relación cooperativa con la Unión Soviética, participar en intercambios económicos con ellos, tener tratados de armas nucleares, el Tratado de Limitación de Armas Estratégicas, y así sucesivamente. Todo esto básicamente terminó a finales de los años 70. El neoconservadurismo se convirtió entonces en la ideología y política dominante, primero en la segunda mitad de la presidencia de Carter y luego durante la presidencia de Reagan y hasta el final de la Guerra Fría. Nuevamente, se basaba en la idea de no negociaciones, en términos generales, y el uso de la fuerza militar y la intimidación militar, tanto como fuera posible. Y, sabes, el propio senador Jackson murió de un ataque al corazón en 1983, pero sus principales asesores, personas como Richard Perle y Paul Wolfowitz, lograron posiciones de alto nivel en el Pentágono durante la presidencia de Reagan. Se llamaban a sí mismos demócratas de Scoop Jackson, que se convirtieron en republicanos de Scoop Jackson. Los neoconservadores se movieron entre los dos partidos políticos, entrando y saliendo, dependiendo de cuál era más ventajoso desde su punto de vista. Y así, esto se convirtió en la ideología dominante en ambos partidos en gran medida. Y revirtió el síndrome de Vietnam. Revirtió las políticas asociadas con el síndrome de Vietnam de lo que llamaban debilidad. En gran medida, creo, a través de tácticas de miedo, convencieron al público. Quiero decir, un elemento clave aquí, hubo una serie de eventos que se citaron. Una fue la Revolución iraní, que fue atribuida a la Unión Soviética por muchas personas, aunque no tenía ningún sentido, porque si realmente se observaba lo que sucedió en la Revolución iraní, la nueva República Islámica era amargamente anticomunista y antisoviética. Reprimieron al Partido Comunista, el Partido Tudeh en Irán. Pero sin embargo, en la especie de histeria asociada con la Revolución iraní, hubo mucha histeria en los Estados Unidos. Estas sutilezas se perdieron. Un evento aún más importante fue la invasión soviética de Afganistán, que creo que realmente cambió las cosas por completo. Y eso ocurrió a finales de 1979. ¿Debería entrar en más detalles sobre Afganistán? ¿O quieres hacerme una pregunta? ¿Quieres interrumpir con algo? Sí, tengo una pregunta, que es sobre este elemento que estás mencionando, que los neoconservadores, desde los años 70, tuvieron éxito en cambiar entre los demócratas y los republicanos. ¿Es esto algo que mantienen hasta hoy? Y por todo lo que me estás diciendo, esta incapacidad o negativa a negociar, si eso es un elemento central del neoconservadurismo, entonces eso me suena muy, muy cercano a la idea de Donald Trump de la paz a través de la fuerza. ¿Hubo alguna administración después de los años 70 que no estuviera dominada por los neoconservadores? No realmente. Creo que el propio Trump es escéptico. Estoy viendo mucha evidencia en los últimos 8 años del escepticismo de Trump hacia el neoconservadurismo. Originalmente, cuando se postuló para presidente en 2016, una de sus posiciones era tener mejores relaciones con Rusia, rechazando una posición clave de los neoconservadores, que es la confrontación y posiblemente la guerra con Rusia. Pero él era muy escéptico al respecto, y creo que sigue siendo escéptico. Sin embargo, contrató a muchos neoconservadores en su primera presidencia. Contrató a varias figuras clave muy asociadas con los neoconservadores para su presidencia. Está a punto de entrar Marco Rubio, en particular el secretario de Estado, y así lo hace. Creo que uno de los problemas que tienes es que el establecimiento de política exterior
está tan influenciado por el neoconservadurismo que realmente no hay muchas alternativas a ello. Quiero decir, hay algunas. Creo que probablemente has tenido en tu programa a personas como Jeffrey Sachs y John Mearsheimer, pero son raras excepciones. Y así, si quieres personas que sean consideradas expertas en política exterior con experiencia, en general han aceptado mayormente la ideología neoconservadora. Es notable cómo realmente han tenido, a veces escuchamos la frase, la larga marcha a través de las instituciones. Los neoconservadores han hecho esto con gran éxito y han cambiado fundamentalmente toda la forma de hablar sobre política exterior en una dirección mucho más dura. Un punto más sobre esto en general antes de irme. Afganistán es un punto importante porque esto es lo que realmente cimentó la ideología neoconservadora. También sentó un precedente para Ucrania. Pero un punto que quiero destacar primero es lo que llamaría la israelización del neoconservadurismo, en el sentido de que este fue un período en el que Israel se estaba convirtiendo en una fuerza militar respetada. En particular, lo que miran es la guerra de 1967, en la que Israel fue a la guerra con 3 vecinos árabes y derrotó a los 3 en 6 días. Y no hay duda, quiero decir, hay un lado árabe, así como un lado israelí en esta guerra. Así que no voy a entrar en ese aspecto. Lo que sí quiero señalar es que el desempeño militar de Israel fue muy impresionante en esa guerra. No hay duda al respecto. Y creo que muchas personas en los Estados Unidos, comenzando por el propio senador Jackson, veían a Israel como un modelo de lo que Estados Unidos debería estar haciendo. Este fue un periodo en el que Estados Unidos estaba perdiendo una guerra en Vietnam. Israel parecía mostrar a Estados Unidos cómo manejar realmente a los países del tercer mundo combativos, y fueron muy eficientes al respecto. Así parecía al menos en ese momento. Y por eso creo que había una cierta idea de que Israel nos mostraría el camino para superar el síndrome de Vietnam. Y también otro punto es que los israelíes, en general, no es 100% cierto, pero en general tienden a desdeñar las negociaciones con sus vecinos árabes. Nuevamente, la fuerza militar resuelve problemas. Netanyahu es el punto culminante de toda esa idea, pero creo que en general, esa ha sido una posición israelí en su mayor parte. Hay excepciones. Ahora sabemos, por supuesto, que Israel negoció con Egipto para poner fin a la ocupación israelí del Sinaí. Sin embargo, en su mayor parte, tienen una preferencia muy fuerte por la guerra, y particularmente por la guerra ofensiva. Quiero decir, el ejército israelí, una cosa que hicieron, si eres una persona militar y has ido a una de las academias de servicio, West Point, o Annapolis, o Sandhurst en Gran Bretaña, o Saint-Cyr en Francia, estás entrenado en lo que se llama el culto a la ofensiva, que los verdaderos oficiales militares, los competentes, atats de rena ministra, a real offensive. Un oficial débil defiende, ya sabes, y los israelíes estaban muy orientados ofensivamente, y eso era muy atractivo para el personal militar. Y así creo que eso ofreció un modelo de lo que Estados Unidos podría ser. Y eso se convirtió en la idea de los neoconservadores. Ha habido mucho debate en Estados Unidos sobre si Israel controla la política exterior estadounidense o si Estados Unidos controla a Israel. Es muy difícil distinguir, realmente, porque toda idea israelí está en el Vorstellungsvermögen. Su ideología es muy similar y se basa en la experiencia de Weiss. Quiero avanzar en la línea de tiempo, pero tengo un punto más que quiero preguntar o una observación que añadir aquí, que es que tuve estas discusiones también con Arthur Moyney y Chris Mott sobre los orígenes de la política exterior de Estados Unidos. Y ellos rastrearon esta idea de política exterior de Estados Unidos, incluso hasta Washington y Jefferson. Los washingtonianos pensaban que, ya sabes, los jóvenes Estados Unidos no proselitizan, no van al extranjero. Y como dijo John Quincy Adams, no estamos buscando monstruos en el extranjero, ¿verdad? Y luego tenías a los jeffersonianos, que eran mucho más intervencionistas desde el principio. La Ilustración, necesitamos llevarla a cabo.
Somos este primer experimento de nación que necesita cambiar el mundo a su imagen. ¿Es, en tu opinión, justo decir que los neoconservadores heredaron esa línea de cómo Estados Unidos se ve a sí mismo como un modelo y cómo se reimplementa en el extranjero? ¿O estoy llevándolo demasiado lejos? Ciertamente se presentaron en términos ideológicos en la línea que estás describiendo, como herederos de Jefferson y aún más de Woodrow Wilson. Enfatizaron el idealismo y la necesidad de exportar la democracia estadounidense. La democracia es buena, y los Estados Unidos, a través de la fuerza militar, establecerán la democracia en el mundo y protegerán a las personas de los dictadores. Más tarde, desarrollaron el concepto de derechos humanos, del cual hablaré. Fue utilizado de manera cínica, diré eso. Creo que lo que les interesaba era el poder y el avance institucional, particularmente el complejo militar industrial y el establecimiento de la política exterior. Creo que el énfasis en la ideología, en términos de altruismo, fue principalmente para relaciones públicas, al menos al principio. Y sabemos esto porque, en primer lugar, originalmente los neoconservadores enfatizaban el poder y la necesidad de Estados Unidos de usar el poder para defendernos contra la agresión comunista. Pero también somos una gran potencia, y las grandes potencias proyectan. Así que en su mayoría adoptaron una especie de postura ultra realista, se podría decir, aunque personas como John Mearsheimer señalarían que tendían a ser imprudentes. Un realista serio, en su opinión, es cauteloso, mientras que los neoconservadores son cualquier cosa menos cautelosos. Pero el poder era realmente lo que enfatizaban, al menos en privado y hasta cierto punto públicamente. Sin embargo, se dieron cuenta en privado de que había un deseo público muy fuerte por una política exterior de derechos humanos. Y se dieron cuenta de que podían usar eso efectivamente como una justificación para la proyección del poder estadounidense en el extranjero. En privado, uno de los conservadores clave de Nueva York, Daniel Patrick Moynihan, quien era profesor de Harvard y más tarde senador del estado de Nueva York, dijo: «Sabes, tengo la corazonada de que esta idea de los derechos de la ONU es nuestra arma secreta». Eso fue lo que dijo, nuestra arma secreta. Y de hecho, creo que tuvo éxito más allá de su intención original. Estaba hablando en los años 70 cuando escribió eso. Y nuevamente, esto es algo que se dijo en privado. Y así creo que lo vieron como su arma secreta. Desde el final de la Guerra Fría, y en realidad comenzando a finales de los años 70, los neoconservadores comenzaron a usar retórica moral, afirmando que Estados Unidos tiene un propósito moral para usar el poder en el extranjero. Pero creo que eso fue más una excusa propagandística ingeniosa que una motivación auténtica, al menos así comenzó. En general, cuando las personas comienzan a usar propaganda durante periodos de tiempo, comienzan a creerla a ellos mismos. Eso bien podría haber sucedido. Pero no creo que haya duda de que al principio fue solo una maniobra estratégica de su parte y una forma ingeniosa de relaciones públicas. Todo está relacionado porque, al final del día, una ideología necesita tener sentido en algunos niveles. Por lo general, se desmoronan en otros, pero al menos superficialmente necesitan tener sentido. Y ahora, cuando avanzamos, quiero decir Afganistán y luego los años 80, y Reagan dijo famosamente, sí, bueno, vamos a gastar más que la Unión Soviética. Y esta narrativa se mantuvo, especialmente después del colapso de la Unión Soviética. Aunque Jack Matlock, el último embajador de Estados Unidos en la Unión Soviética, sigue enfatizando incluso hoy que negociaron el fin de la Guerra Fría, lo cual, en cierto sentido, es muy anti-neocon, ¿no es así? Y luego el colapso ocurrió 2 años después, por razones relacionadas pero diferentes. Bueno, ¿quieres que hable sobre la transición después de la Guerra Fría? Por favor, sí. Bueno, quiero decir, sabemos que la Unión Soviética estaba teniendo serios problemas internamente, comenzando a principios de los años 70.
sus tasas de productividad económica disminuyeron. De hecho, tuvieron cierto éxito económico hasta 1970. Pero después de 1970, el mundo comunista en su mayoría entró en una regresión, incluyendo Europa del Este. Curiosamente, Corea del Norte también entró en cierta regresión, y el sistema económico funcionó de manera mucho menos dinámica y menos efectiva que en el pasado. Y creo que eso fue más que nada lo que derribó a la Unión Soviética. Otro factor, afortunadamente, es que los precios de la energía disminuyeron a mediados de los años 80 en todo el mundo, debido a la conservación. Y la principal exportación de la Unión Soviética, y hoy de Rusia, era el petróleo y el gas. Y eso tampoco ayudó. Y así creo que los factores económicos, más que cualquier otra cosa, provocaron el fin de la Unión Soviética y la hicieron esencialmente inviable como sistema. Reagan llegó a la idea de que Gorbachev era alguien con quien podía tratar. No hay duda de que Gorbachev quería mucho poner fin a la Guerra Fría. Creo que posiblemente lo hizo porque estaba genuinamente asustado por la guerra nuclear. Pero más importante, creo que era muy consciente del hecho de que la Unión Soviética simplemente no podía permitirse estos niveles tan altos de gasto militar, dadas sus problemas económicos. Y así, él quería terminar la Guerra Fría para poder desviar recursos hacia la economía doméstica. Se podría decir que quería seguir una política de mantequilla sobre armas, y quería terminar la Guerra Fría para permitir que eso sucediera. Y es notable lo conciliador que fue. En 1986, en la conferencia de Reykjavik, propuso el desarme nuclear bilateral con Estados Unidos, y probablemente podríamos haber tenido un mundo desnuclearizado. Reagan inicialmente, según entiendo, estuvo de acuerdo con esto. Muy bien, pudo haberlo hecho en parte, porque estaba sufriendo un declive cognitivo durante este periodo, pero sus asesores lo apartaron y le dijeron que no importa lo que haga la Unión Soviética. La Unión Soviética podría desarmarse, pero Estados Unidos nunca podría renunciar a las armas nucleares. Y así fue bloqueada la idea de la desnuclearización. Pero la Guerra Fría sí terminó, por supuesto. El muro de Berlín fue desmantelado efectivamente para todos los propósitos prácticos en noviembre de 1989. Y eso a menudo se ve, con razón, como el fin efectivo de la Guerra Fría. La Unión Soviética misma terminó 2 años después. Realmente hubo un cambio dramático aquí, que es que toda la justificación para el poder estadounidense había llegado a su fin. Este es un problema real, y hubo 2. En Estados Unidos, en menos hubo una cierta euforia, y hace existido arrogancia de ganamos. Y los neoconservadores en particular insistieron en que esto vindicaba toda su visión del mundo, que otros habían pensado que, ya sabes, la política de Carter-Reagan era demasiado confrontacional. Digo Carter-Reagan porque la gente siempre atribuye todas estas políticas a Reagan. No es cierto. Comenzaron con Carter. Casi todo lo que atribuimos a Reagan, bueno, eso es exagerar. La mayoría de los principales cambios de política que atribuimos a Reagan en política exterior comenzaron con Carter en sus últimos 2 años, particularmente en su último año. No obstante, los neoconservadores insistieron en que el cambio de línea dura hacia la confrontación y la disposición a aceptar un cierto riesgo de guerra nuclear había dado sus frutos, y que Estados Unidos ganó asimétricamente sin pérdidas de personal estadounidense. Claro, estuvimos muy cerca de una guerra nuclear un par de veces, especialmente en 1983, cuando el ejercicio Able Archer casi produjo una guerra nuclear por accidente. Pero sin embargo, no tuvimos una guerra nuclear, y Estados Unidos simplemente ganó. Y eso demuestra que teníamos razón desde el principio. Dio un impulso tremendo al neoconservadurismo y a toda la idea de que Estados Unidos estaba ahora esencialmente en posición de dirigir el mundo, o eso pensábamos. Estados Unidos no tenía un retador efectivo después de la disolución de la Unión Soviética. China aún no estaba ni cerca de lo que es hoy.
Rusia estaba de rodillas económicamente. Todavía tenía armas nucleares, pero su ejército apenas funcionaba. Su economía estaba en una profunda depresión a principios de los años 90. Y así, Yeah, and Pero ¿no causó eso también una nueva crisis para los neoconservadores otra vez? Porque necesitan justificar de nuevo ese enfoque por un lado. Y por otro lado, está esta otra corriente que de alguna manera simultáneamente en los años 80 se vuelve muy popular, primero dentro de los Estados Unidos y luego fuera, que es el neoliberalismo, y toda la idea de reestructurar la economía en torno a un modelo estadounidense muy particular de mercados libres. Eso luego, también en los años 90, comienza a causar estragos en Rusia y el antiguo espacio soviético nuevamente. ¿Puedes hablar un poco sobre eso? Again, can you maybe talk to that a bit? mi libro, Revolución de los Ricos, señala que los mismos grupos de presión que presionaron por el cambio en la política exterior estaban presionando simultáneamente por un cambio radical en la economía, alejándose de la economía gestionada, una especie de economía keynesiana de un periodo anterior del New Deal extendido en los Estados Unidos, a favor de un tipo de economía al estilo de Milton Friedman, Friedrich von Hayek, que de hecho se impuso en los Estados Unidos hacia el final de la presidencia de Carter, junto con un cambio en la política exterior, y hasta cierto punto en Europa, especialmente en Gran Bretaña, por supuesto, bajo Thatcher, y luego, cada vez más, se impuso a Rusia. Una misión de ayuda económica estadounidense impuso una terapia de choque en Rusia, una transformación radical al capitalismo sin ayuda económica significativa de los Estados Unidos. Y fue una catástrofe. Tuviste un espectacular declive en los estándares de vida y la esperanza de vida. Probablemente cientos de miles de personas murieron por enfermedades relacionadas con el estrés debido a las enormes tensiones económicas de este periodo, resultantes de la terapia de choque. Los rusos estaban muy amargados porque, creo que desde su punto de vista, pensaron que si renunciaban al comunismo y a su estatus como potencia mundial, obtendrían prosperidad en su lugar. Y así renunciaron a su estatus como potencia mundial y al comunismo, y no obtuvieron prosperidad. Creo que la reacción de muchos rusos fue ver esto como un problema estadounidense, una conspiración para debilitar a Rusia. No creo que fuera una conspiración, pero no hay duda de que las políticas de Estados Unidos contribuyeron a esto. Y ese fue el comienzo de una actitud negativa cada vez más popular hacia los Estados Unidos entre el pueblo ruso. Jeffrey Sachs keeps emphasizing this anecdote in Jeffrey Sachs sigue enfatizando esta anécdota en la que describe por qué él fue parte de los Chicago Boys, este club de neoliberalización en el extranjero, pero sigue enfatizando que mientras hizo recomendaciones claras sobre cómo salvar la economía polaca, y especialmente la moneda polaca, y eso se implementó de inmediato, cuando hizo exactamente lo mismo para la economía rusa y el rublo ruso, le dijeron inmediatamente que se retirara. Nunca salvaremos a los rusos. Su rublo irá a la basura. Eso es básicamente la política de Stalinismo, sin declararlo oficialmente. Y él dice, fui ingenuo al creer, realmente quería ayudar al antiguo rival, cuando de hecho había algún tipo de entendimiento, sino un plan para, dejar que Rusia se desangre. ¿Puedes hablar sobre eso? Let Russia bleed. Can you speak to that? En su relato escrito, amplió sobre esto y señaló que tuvo una conversación con Lawrence Eagleburger, quien era el secretario de Estado, diciendo que para que esta política de privatización fuera efectiva, teníamos que hacer lo que hicimos en Polonia, que es obtener alivio de la deuda y ayuda económica de los Estados Unidos. Básicamente, Eagleburger se rió en su cara y dijo que los Estados Unidos siempre verán a Rusia como un enemigo, o al menos como un adversario, sin importar lo que hagan, y que no hay manera de que el Congreso lo apruebe o que él siquiera lo recomiende. Esto se recuerda de memoria. Puedo tener algunos detalles incorrectos, pero efectivamente ahí fue donde se dirigió la conversación según él la relató.
Y así, sí, no hubo ayuda económica durante este periodo. Jeffrey Sachs, como sabes, ha sido uno de los críticos más elocuentes y articulados de la política exterior de Estados Unidos últimamente. Y sabes, él sabe mucho sobre esto, habiendo estado involucrado en todas las decisiones importantes sobre economía a lo largo de este periodo. Y sí, no hay duda de que también fue el comienzo de una profunda sospecha y hostilidad rusa hacia los Estados Unidos. Una de las cosas que quiero enfatizar es que además de la arrogancia y el sentido del logro que he mencionado, había una ansiedad a nivel de la élite de política exterior. Toda la justificación para la presencia de Estados Unidos en el extranjero, sus cientos de bases en el extranjero, sus flotas alrededor del mundo, la justificación para la CIA y una especie de Estado secreto que era nuevo en la vida estadounidense, al menos con la Guerra Fría. La justificación para los altos gastos militares y tener un complejo militar industrial permanente, para usar la frase de Eisenhower, todo esto había sido justificado por la amenaza soviética. Había esta enorme amenaza de la Unión Soviética, y siempre había una implicación de que si eliminabas a la Unión Soviética, si de alguna manera, por algún proceso mágico, la Unión Soviética fuera borrada del mapa y dejara de existir, no necesitaremos ninguna de estas cosas. Muy bien, y así, la historia realmente hizo eso. Como sabemos, lo inimaginable sucedió. La Unión Soviética fue borrada del mapa y Rusia se convirtió, al menos temporalmente, no solo en un estado amistoso, sino brevemente en algo bastante cercano a un estado vasallo de los Estados Unidos. Y ya sabes, lo notable es que no hubo cambio en la política exterior estadounidense, o al menos un cambio notablemente pequeño. Y creo que eso no fue por accidente, sino por diseño. El establecimiento de política exterior, el ejército uniformado, los servicios de inteligencia y el complejo militar industrial estuvieron muy preocupados durante casi una década. ¿Cómo justificamos todas estas cosas al público? ¿Cómo justificamos a la OTAN en particular? La OTAN era la joya de la corona de la presencia estadounidense en el extranjero. Y oficialmente, la única justificación era prevenir una invasión soviética de Europa. Y ya no existía la Unión Soviética. El Pacto de Varsovia había sido disuelto. Y entonces no había propósito para la OTAN. Y, ya sabes, esto se convirtió en un poco de broma durante algunos años. Recuerdo que Jane's Defense Weekly hablaba de cómo estaban tratando de pensar en nuevas justificaciones para la OTAN. Y la idea era que la OTAN tal vez podría intervenir fuera de Europa en algún lugar. Y el término era fuera de área. Y la frase que se usaba era que o está fuera de área o está fuera de servicio. Bien, fuera de área o fuera de servicio. Y no pueden cerrar porque simplemente el espectáculo debe continuar. El espectáculo debe continuar. The show must go on. Es evidente que hay inercia institucional. Los libertarios tienen razón al decir que a las instituciones no les gusta cerrar. Y los poderosos intereses creados detrás de ellas tampoco querían cerrar. Así que tuvieron que idear una nueva justificación. Encontrar una nueva justificación para el poder estadounidense se convirtió en una especie de broma. La necesidad de un nuevo enemigo. Tenemos que encontrar un nuevo enemigo. Y la gente repetidamente decía, solo medio en broma, que extrañaban la Guerra Fría. Pero solo era medio en broma porque realmente extrañaban la Guerra Fría y querían recrearla. Obviamente, si buscas un enemigo, eventualmente encontrarás un enemigo. Este es el núcleo, para mí, sobre el pensamiento neoconservador, la dialéctica, o esta necesidad del otro significativo, y el bien contra el mal, porque siempre necesitas ser bueno. Y ahora pasaremos al otro en un segundo, pero solo una última pregunta sobre los neoconservadores, que es la iteración actual de ellos. Porque los años 90 también son un momento en el que de repente este señor Kagan llegó y un par de personas a su alrededor comenzaron a crear el proyecto para el nuevo siglo americano. Cuando una nueva versión de los neoconservadores comenzó a resolver el mismo problema que solía ser el objetivo final de la versión antigua,
y comenzaron a girar una nueva versión de esta ideología neoconservadora. Puedes hablar tal vez sobre Kagan y su esposa, Nuland, y un par de otros, su gran mentor, Wolfowitz, y dónde estamos hoy. Wolfowitz fue probablemente la figura más importante durante los años 90, diría yo. Wolfowitz, nuevamente, fue una figura clave del neoconservadurismo, un ex asesor del senador Jackson. Fue adjunto de Richard Cheney en el Departamento de Defensa a principios de los años 90, y elaboró un nuevo plan para el periodo posterior a la Guerra Fría en 1992, llamado el Documento de Orientación de Planificación de Defensa. Se filtró al New York Times, que es como lo conocemos. Era un documento muy agresivo, que básicamente decía que el colapso de la Unión Soviética le dio a Estados Unidos una circunstancia casi desconocida en la historia, desconocida para cualquier otro imperio, básicamente, que es que no hay un verdadero retador para Estados Unidos. Y los Estados Unidos tienen la capacidad de establecer una dominación global, estoy parafraseando aquí, de un tipo nunca visto antes. El propósito de la política estadounidense, después de la Guerra Fría, debería ser aprovechar este momento, no retroceder, sino aprovechar este momento y establecer esta dominación global, proyectándola lo más lejos posible en el futuro, e intimidar a cualquier futuro desafiante, cualquier desafiante potencial, y comenzar a buscar enemigos. No decía buscar enemigos, pero ese era el tono porque hablaban de China y Rusia como enemigos potenciales. Incluso hablaron de la necesidad de interrumpir la unidad europea en la UOR, porque temían que la Unión Europea pudiera ser un desafiante. Esto es muy significativo porque, brevemente en los años 90, los europeos estaban considerando la necesidad de desafiar la hegemonía estadounidense, porque se sentía que era insalubre tener básicamente una dictadura global emanando de Washington. Se pensaba que ningún Estado europeo era lo suficientemente grande para desafiar a Estados Unidos individualmente, pero colectivamente, al menos podrían desafiar a América en términos de dominancia económica y política, si no militar. Eso sería un mejor arreglo para Europa y para el mundo que la supremacía estadounidense incuestionada. Y así, la respuesta a eso fue interrumpir la unidad europea, enfrentando a los países entre sí. Eso fue lo que se discutió en el documento de Guía de Planificación de Defensa. La importancia vital de evitar que Europa adopte una política exterior independiente, que estaban considerando, independiente significa independiente de los Estados Unidos, esencialmente haciendo por Europa lo que Charles de Gaulle hizo por Francia en una era anterior. Y la necesidad no solo de mantener la OTAN e insistir en que la OTAN tenía una función, sino de expandir la OTAN hacia los antiguos estados comunistas de Europa del Este. Esto se planteó por primera vez, que yo sepa al menos primero en el documento de Guía de Defensa. Entonces, este fue un documento muy agresivo y expansivo. Es notable lo condescendiente y adversarial que fue el tono que adoptó, incluso hacia países como Alemania y Japón, lo cual es una de las razones por las que su filtración fue muy perjudicial y por qué la administración Bush intentó públicamente distanciarse de él. Pero en retrospectiva, creo que esto fue realmente la fuerza guía de la era posterior a la Guerra Fría, el documento de orientación de planificación de defensa. Era un plan neoconservador y todavía está muy presente hoy en día. Uno de los factores clave aquí es la necesidad de un nuevo enemigo. Y nuevamente, si buscas un enemigo, encontrarás uno. ¿Estarías de acuerdo conmigo, como último punto, en que uno de los elementos ideológicos centrales de la mentalidad neoconservadora es que no hay amigos, solo vasallos y enemigos? Bueno, es un principio realista básico, que como sabes, Charles de Gaulle dijo, Francia no tiene aliados permanentes y no tiene principios permanentes, solo tiene intereses permanentes.
Así que eso no comenzó con los neoconservadores per se. Sin embargo, pienso en los neoconservadores como aquellos que ponen un énfasis extraordinario en la fuerza militar, una fuerza militar agresiva, y la necesidad de usar la fuerza sobre la negociación siempre que sea posible. Y hacerlo al estilo israelí, hacerlo de manera agresiva y ofensiva.